uno debe tomárselo muy en serio, puesto que se trata de uno. Decíamos el miércoles que de no serlo uno ya, es imposible comprender. Y esa es la vía más corta, comprender que uno lo es. Si a mí me preguntan cómo se ha podido comprender, si tengo que ser sincero hasta el fondo, tendré que decir que sin la ayuda de nadie. Pero sin esperarla tampoco, sino poniéndolo todo en duda, todo. Abandonando todas las creencias, todas, tanto las de orden religioso, como las más inmediatas de orden social, como las familiares, todas. Todo el ego es un constructo mental, se basa en creencias. Y el ego está muerto ya. Recordaba ayer que hace algunos años, bastantes, en una ocasión pues se sufrió un accidente, hubo puñaladas, entonces esto fue trasladado al hospital. Yo recuerdo, para mí adentro, que yo oía pero no veía ni podía hacer absolutamente nada. No podía mover nada, ni podía decir una sola palabra. Entonces me vino el recuerdo. Oía perfectamente, pero nada más. Y al mismo tiempo la única preocupación que tenía era, y todo esto, qué molestia le dará ahora a mis padres. Y no me inquietaba más. Oí en el trayecto, dice, nos llega al hospital. Pero aquello no me preocupaba en absoluto. Se había abandonado todo. El conocimiento había desaparecido y solo quedaba una escucha. Después vino una anestesia y luego volvió un despertar, pero en mi meditación decía, ¿y si no hubiera venido a despertar alguno, qué se hubiera perdido? Y a fuer de ser sincero tengo que decir, no se hubiera perdido absolutamente nada. Entonces no había conocido esposa ni hijos, ni había llegado a tener una gran intimidad con maestro ninguno, ni se había escrito ningún libro, ni se había sentado nadie aquí a hablar, ni se había dicho nada de nada. Si hubiera perdido algo, a fuer de ser sincero tengo que decir, nada, no se había perdido nada. Esa es la comprensión. Esa es la comprensión de yo no existo. Darse cuenta de que en un momento el conocimiento desaparece y yo no existo, ni yo ni absolutamente nada de lo que haya podido hacer o no hacer, ni nadie. Y si uno tiene esa comprensión para sí mismo, le desaparece todo miedo. Porque el miedo es siempre un monstruo mental. El acontecer, el hecho no se parece en nada al miedo. Nadie se da cuenta que se muere. Es una experiencia que no existe. El conocimiento desaparece igual que ha aparecido. El conocimiento ha traído con él todo el trastorno y sigue trayéndolo a través de esos amarres que tiene el conocimiento. Familia, padres, madres, patria, creencias, religiones, todo. Yo no voy a decir ni que es falso ni que no es falso. Yo sinceramente no sé qué es.
Me lo han explicado cientos de veces desde que era niño. Esto es esto, esto es esto, y esto es aquello. Después han venido sistemas filosóficos y me han dicho que esto es esto. Después han venido las religiones y me han dicho que no, que era esto, otro. Después ha venido, ¿y qué tengo yo que hacer con todo eso? Si yo soy un sujeto pasivo, un vulgar estudiante, ¿qué tengo yo que hacer con todo ese conocimiento adquirido? Es un fardo insufrible. ¿Qué tengo yo que decir de mí mismo, por mí mismo solo? No mendigar a otros que me enseñen, no mendigar a unos y a otros, decir, lléveme usted, por favor, sálveme. Lo mismo que lleva uno al médico a alguien, ¿a qué le lleva al médico? Le lleva a que le salve la vida. ¿A qué le lleva a alguien a qué va alguien a la iglesia? A que le salve el alma o la vida. Siempre uno mendigando que le salven. ¿Que salven qué? Es lo que uno tiene que preguntar. ¿Qué es esto tan importante que hay que salvar? Si esto no es nada, es un conocimiento que ha aparecido un conocimiento, una experiencia, lo mismo que apareció con el primer recuerdo que uno recuerde, la primera experiencia. En mi caso se dio la experiencia de la desaparición de todas las experiencias, que luego retornó, no significa nada, todos los días ocurre, uno se duerme profundamente y desaparece absolutamente todo, y no se inquieta. Entonces, ¿por qué estar siempre inquietándose por algo que no es? Que no es. Había un libro que se llamaba Cartas a Alfonso, en el cual decía, no te has perdido nada. Desde el día de tu desaparición, no te has perdido nada, han pasado 30 años, no creas que aquí ha pasado algo interesante que te has perdido. Ni siquiera tu fama, tu posible futura fama te hubiera servido. No te has perdido nada. Y el que tiene esa comprensión, ese es el que comprende. No te has perdido nada, se va ahora todo y uno no se ha perdido nada, porque mientras cree que tiene el pan en la salsa y que se va a comer el bocado, está en estado de sufrimiento y de mendicidad, que es la cosa más pequeña y más miserable del mundo. ¿De cómo aparece el ego? Pues el ego aparece de una manera espontánea, nadie le hace. Hace poco estaba en la mesa en mi casa y había unas patatas fritas. Y entonces se fue el tenedor a un plato. Y uno de mis hijos me dice que esas son las mías, que las tuyas las tienes allí. ¿Qué significa eso? Que el ego está ahí, que esto es mío, todo el mundo tiene razón, todas las razones del mundo para decir lo mío es lo mío, y tiene todas las razones porque todo es suyo. Nadie se las puede desmentir. Y tiene toda la razón para tener toda la razón en todo, y nadie se lo puede desmentir, porque es así como lo siente. Pero al mismo tiempo no se da cuenta de que todo es mentira, de que le ha venido algo que él no ha pedido. Nadie quiere comprender que no ha pedido el estado de nacimiento, que el estado de nacimiento no es un regalo, que no es un don, que uno no sabe qué es, pero que si le gusta mucho no puede decir es un don, a pesar de todo yo lo quiero. No puede decir eso. Lo mismo que tengo que decir al respecto de lo que le decía al principio, si uno no lo es, no puede comprender. Cuando uno comprende quién es uno, no es el don de nadie, ni la gracia de nadie, ni el favor de nadie. Uno es. ¿Qué? Eso es lo que hay que comprender. ¿Qué es uno? ¿Quién es uno? Nadie se lo va a decir, lo tiene en su corazón, y si no lo entiende él, nadie se lo va a dar entendido. Por supuesto que yo soy antes de que el nacimiento aparezca, y nadie me lo tiene que decir. Nadie tiene que venir a decirme, oye, que tú eres antes de que el nacimiento aparezca. Yo he nacido con el nacimiento. Es una cuestión de creencia. No, es una cuestión de experiencia, de saberlo. El estado de nacimiento no estaba. Esa fórmula revela inmediatamente que alguien la sabe. Que alguien sabe que el estado de nacimiento no estaba. ¿Y qué es el estado de nacimiento? Mientras hay salud,
no voy a decir total porque eso es una imposibilidad, vamos a poner un 60% de salud y juventud, el estado de nacimiento es algo apetecible, parece. La ignorancia, el velo que oculta ese ego terrible que oculta la verdad, se las ingenia de tal manera de hacerse aparecer a él como lo único que existe. Y no hay nada de tal, es conocimiento. En un instante se va. Y el resultado es que uno no ha existido nunca. No ha existido nunca como esto que está viendo. Todo esto, se ha dicho cientos de veces, es un sueño. En el momento de despertar, un sueño no desaparece, simplemente uno se da cuenta de que no existe, de que no ha existido. Por mucho y muy intensamente que uno lo haya visto, comprende que no ha existido, que nada de lo que estaba ocurriendo allí existía, que ni siquiera uno que se veía en el sueño estaba existiendo ahí, que no ha ocurrido nada, que uno ha sido herido allí, se echa la mano cuando despierta y no tiene ninguna herida. Pues igual. Mientras recordaba esas escenas de la desaparición progresiva de todas las facultades excepto la del oído y la conciencia, me venía a la comprensión. Digo, bueno, esto ocurrió hace tantos años, como he dicho, entonces no había esposa, ni había hijos, ni había nada de nada, ni se había escrito ningún libro, ni yo me había sentado a hablar, ni nada de nada, ni había habido comprensión, ni nada de nada. ¿Qué se había perdido si la conciencia no hubiera vuelto? Pues nada, no se había perdido nada. Y uno tiene que entender eso clarísimamente, por mucho que le duele y le cueste tener el valor y la gallardía de verlo dentro y decir, efectivamente, nada, no se pierde nada. ¿Quién puede decir eso? ¿Quién se conoce? Si no, no puede decirlo. El miedo le atenaza, y el miedo es el peor de los monstruos. No, yo no quiero morir, yo no quiero morir, yo no quiero morir. Pero si se muere a cada instante, pero no yo. Eso es un hecho. No, yo no soy el que muere. Al irse la conciencia, yo no era el que estaba muriendo. Yo me estaba dando cuenta de que se desaparecían todas las facultades, las veía desaparecer. Pero yo no desaparecía. Lo que quiera que yo soy. Y esa es la comprensión. Y nadie la da, porque no puede darla, porque uno es. Y si uno es, todo aparece. Todo aparece en el conocimiento. Uno no sabía nada, no había absolutamente nada. Y de repente hay toda una familia, hay toda una patria, hay todo un país, toda una religión, hay todo un mundo. Todo el mundo llevando razón, todo el mundo rajándose unos a otros, porque todo el mundo tiene razón. Y no hay nadie que le pueda demostrar lo contrario. Y nada de eso había. ¿Qué significa? Pues que si el conocimiento no aparece en uno, no hay nada, no hay mundo ni hay nadie. ¿Qué significa eso? Que todo lo que está viéndolo en su conocimiento y que no existe en ninguna otra parte. La totalidad del mundo. El estado de vigilia, en una palabra, ¿qué es? La totalidad del mundo. Sin ese conocimiento que lo ve, no existe. Y ese conocimiento, él no estaba. Ese es el punto principal. Comprender, no estaba. Tener la gallardía de decir, efectivamente, no estaba. No había nada, efectivamente. Y no preguntarse de inmediato, ¿y para qué me sirve esto a mí? Sino quedarse en ello. Efectivamente, no estaba. Y quedarse tan pancho, con una pierna para Francia y la otra para Inglaterra, totalmente relajado. No estaba, yo no tengo absolutamente nada que ver con todo esto, y además no me toca, porque en un momento desaparece. Viene el sueño profundo y yo no soy tocado en nada.
en nada. Así es que eso es lo que quería decir. Hubo aún otro proceso de muerte. Tendría yo unos 6 años. Entonces tenía lo que se llamaba alcohólico miserere, que de 100 salen 5. Pues también recuerdo que me pusieron cloroformo y no recuerdo más, y aquello olía muy mal. ¿Qué se hubiera perdido si en vez de ser de esos 2 o 3 que salen hubiera sido de los 95 que no? No se hubiera perdido nada. A uno le da tanto valor a su ego, le tienen un cariño tan extremo, le adoran de tal modo que es que no puede soportar la idea de que no existe. No puede soportar la idea de desaparecer, porque se perderá una gran cosa. Y entonces cuando ve la verdad se espanta. No se perderá nada. Nadie dice esto, porque inmediatamente se piensa, bueno, este señor lo que propone es el suicidio. Yo no propongo nada, yo solo propongo comprender que uno no es el estado de nacimiento, comprender que uno no es lo que experimenta, comprender que la experiencia ha venido y la experiencia no le pide permiso a uno, es la que es, quiera o no quiera, sea amarga, sea dulce, sea lo que sea, y que uno no ha pedido ni amargo, ni dulce, ni salado, no ha pedido nada, que uno es totalmente inocente de lo que le acontece, totalmente inocente desde el comienzo, no sabe nada. Por eso cuando oigo a algunos sabios decir, no, todo este mundo es falso, al principio digo, ¿pero qué significa falso? Pues entonces él tiene una claridad de lo que está diciendo con que es falso. Yo me digo, bueno, un sueño es falso, el sueño que soñé anoche es falso. ¿Qué tiene que decir el conocimiento, este conocimiento tan increíble que cada uno cree tener y al cual está dotado a decir, efectivamente, yo quiero mi conocimiento y le prefiero al de todos porque es el mío? Y está totalmente justificado. Pero ¿qué le dice el conocimiento de uno de lo que ha soñado anoche? ¿Qué le parece a uno? ¿Es real? ¿Es verdadero? ¿Es falso? ¿Qué es? Yo, sinceramente, el mío me dice, yo no lo sé, no sé qué es. Unos me dirán, son imágenes, otros me dirán, son ideas expresadas, otros me dirán, son ideas manifestadas, otros me dirán, lo que quiera que me digan, pero yo digo, ¿qué es el sueño? El sueño que soñé anoche, ¿qué es? ¿Cuál era su consistencia? ¿En qué consistía? ¿Qué era? Y yo digo, sinceramente, no lo sé. Consiste en yo no lo sé. Como todo esto que me está ocurriendo, consiste en yo no lo sé. En 2 ocasiones hasta a punto de no regresar la consciencia. Porque claro, todo el mundo confía que cuando se duerme profundamente la consciencia regresará al día siguiente. Me duermo tranquilamente en paz porque sé que mañana me voy a despertar y me pongo el despertador. Entonces no son experiencias semejantes, porque experiencias de conciencia que se va y que puede que no vuelva se tienen pocas veces. ¿Sí? Y entonces vamos ahí. ¿Qué se pierde? Cuando uno tiene el valor de verlo con claridad, ¿qué se hubiera perdido? Yo hubiera dejado de tener estos placeres que he tenido, hubiera dejado de tener estos dolores que he tenido, no tendría ya 57 años, me habría quedado en los 29 o en los 6. ¿Qué se habría perdido? Estoy hablando de mí, no estoy hablando del vecino, porque si se muere el vecino, a uno que le importa. Que bueno, ya había vivido bastante, le había llegado la hora. Nunca uno se dice a sí mismo, me ha llegado la hora a mí. Y si se lo dice con ese valor, me ha llegado la hora a mí ahora, esta es mi hora, entonces es posible que comprenda.
entonces es posible que comprenda, que salga de las garras del ego, que salga de las garras de la ilusión, que salga de las garras de ese no sé qué es esto. Yo no lo sé, no lo sé, por más que los científicos me digan, por más que mis padres me hayan dicho, los maestros me hayan dicho, por más que haya leído, yo no sé qué es esto. Es más, me atrevo a decir, nadie sabe, lo tapan con mucho palabrerío. ¿Por qué? Porque lo adoran, lo aman. Tienen una adicción extrema a sentir. Sentimientos son algo sagrado. Sensaciones, experiencia es algo sagrado. Es mía. Otra de las cosas que es que el ego siempre es primero y siempre se engaña de las maneras más sutiles, siempre, 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 de las maneras más sutiles. Es mejor verle venir de frente y aceptarlo, efectivamente. Este tiene derecho porque estas son mías y aquellas son tuyas. Y ya está. Es decir, no, tú coge y pensar de para adentro, pero ya fíjate cómo se me ha adelantado. No, eso no es así. Pero vamos, la esencia, el punto principal de la charla que quería decir es ese. Se trata de uno. Se trata de uno. Y uno es el que tiene que comprender. Y nadie se lo va a dar comprendido. No hay ninguna vía corta ni larga para comprenderse, porque uno es siempre el que es. Y entonces no ha salido jamás de sí mismo. Y no está regresando a sí mismo. Y no está progresando en un camino hacia sí mismo. Y no está cada día más cerca de sí mismo, porque todo eso es mentira. Uno es, y el estado de nacimiento ha venido, por decirlo de alguna manera. Uno no sabe cómo ha venido. Yo no le he visto venir. Es exactamente como viene el despertar cada mañana. No le avisa a nadie. Nadie le ve venir. El conocimiento es así. Nadie le ve venir. Ni sabe en qué consiste, ni sabe qué va a traer. Entonces, al tratarse de uno, pues aunque uno esté escuchando al maestro más grande del mundo, si no hay en él esa reverberación propia, como le decía alguien esta mañana, lo importante de escuchar las charlas o de leer los libros no es lo que los libros y las charlas dicen, eso no es lo importante. Lo importante es lo que sale de ti mismo al escucharlas, el lenguaje reactivo. Y él me decía, ¿y qué es el lenguaje reactivo? Pues digo, muy simple, tú enciendes un fuego y pones las manos porque tienes frío, y como reacción las manos se te calientan. ¿Sí? El fuego no hace nada, es tu propio calor el que calienta la mano. Pues igual, al escuchar una charla o leer un libro, hay un lenguaje, algo reactivo en uno. Y eso es su verdad, lo que él tiene que decir de sí mismo. Y si él niega eso, ¿quién va a afirmarlo? No se trata de que el maestro tenga razón, se trata de que es uno el que tiene que ver por sí mismo. No se trata de que tenga razón o no la tenga, sino de que es uno el que tiene que ver por sí mismo. Por eso he dicho al comienzo, ciertamente, si he de ser sincero, nadie me ha ayudado a ver, porque es imposible ayudar.
Entonces, ¿para qué se habla?, se preguntará. Una pregunta fuera totalmente de contexto, porque si uno ha entendido la charla, entenderá que el conocimiento trae lo que trae. Y que si uno siente dentro de sí mismo desazón, la desazón inevitable, porque el conocimiento no puede ocultar la verdad. Puede taparla un ratito, pero la verdad no puede ocultarla. Que él huele mal, que él es una cosa pestosa, que él es una cosa insufrible, no puede ocultarlo. Y entonces en un momento u otro uno se da cuenta y dice, bueno, aquí hay algo que no cuadra. Y claro, en el momento en que se dice eso, todo se descuadra, ya no cuadra nada. El conocimiento no tiene el poder de engañar eternamente. Y entonces cuando uno se da cuenta de eso, puede que pida ayuda, pero que sepa que es como poner la mano en el fuego, es su calor el que le calentará finalmente, no el fuego, porque por mucho que uno arrime el fuego a un cadáver, el cadáver no se va a recuperar, no va a recuperar el calor. Es la realidad de uno la que tiene que fluir por sus venas, diciéndolo en un lenguaje coloquial e inteligible, y no el calor del supuesto maestro o de quien quiera que esté hablando. Es la realidad de uno. Y es uno el que tiene que comprender. No puede ser que uno esté porfiando con el maestro eternamente y esté escaqueándose continuamente de su propia comprensión. Si uno no comprende, pues esa es su gran desgracia, no la del maestro, ni la del que comprende, sino la de uno. Y no puede estar diciendo, pues un comprensor no se comporta así, pues un comprensor no se comporta de esta manera. Pues no, lo que tienes que hacer es comprender tú, a ver de qué modo te comportas en un sueño. A ver cómo es ese comportamiento soñado tuyo. Nadie se comporta de la manera que quiere, porque todo, absolutamente todo está siendo soñado. La vigilia, el sueño con sueños, el sueño profundo, todo es un velo que oculta, que nos oculta nuestra propia realidad. No había nada, absolutamente nada era conmigo, absolutamente nada era conmigo. Esa es la proposición fundamental. Ese conmigo tiene que quedar completamente revelado. Y si eso es así, ya no hay ninguna duda. Si viene la muerte, que venga. ¿Qué es la muerte? La muerte de este sueño, no la mía. No la mía. La mía no. No hay muerte para mí, porque jamás ha habido nacimiento. Y uno deja de tener ese miedo de vieja temblecosa, que se acaban los días y ya no sabe. No solo son los viejos los que tienen ese miedo, los jóvenes también. Empieza pronto. Empieza pronto. No soy yo el que va a morir. Eso es una cosa que tiene que ser completamente comprendida. No porque yo quiera ser inmortal, que eso sería un deseo egótico. Ni legítimo ni ilegítimo, falso, como todo el ego. No porque yo quiera ser inmortal, no, porque yo soy, antes de que el estado de nacimiento aparezca. Y el estado de nacimiento no puede modificar eso, si no tiene donde sostenerse. No se puede proyectar una película en el cielo. Tiene que tener una pantalla. No se puede tener experiencia si no hay el sustrato. Quien ha presenciado la aparición del nacimiento va a presenciar su desaparición, no os quepa la menor duda.
Lo mismo que quien ha presenciado que ayer desapareció y que esta mañana ha desaparecido, va a presenciar que este instante de escucha también va a desaparecer. En nada. Pero él no. Él no desaparece con la desaparición del instante. Eso tiene que quedar muy claro. Muy bien. Hay ese enamoramiento loco de yo. Por eso es tan difícil pedir ayuda. ¿Qué dice José Manuel? José Manuel. Pues eso, yo no nada, quedaron un tanto. Ni siquiera esas palabras de Ruiz Lanier que dice, diga usted yo no existo, no, es que hay que verlo. Diga usted yo no existo, decir yo no existo, no tendrá ningún efecto, es como va a arrimar la mano a una vela de estas de mentira, esas que ponen en los nacimientos de Navidad. No da calor. Eso no es... Hay que verlo. Yo no existo, es cierto. Yo no existo. ¿Qué es yo? Experiencia. ¿Qué es yo? Es un hombre muy importante, es un sabio. Y él mismo va y se lo cree. Eso es conocimiento. Eso no estaba, eso es yo. Eso no existe. Por más que la mente quiera, no existe. ¿Me entiendes? Siempre. Un nombre solo. Hay ese amor al nombre, dice, es un amor loco. Cuando uno oye su nombre, inmediatamente, ¿quién? Depende de que como le oiga, ¿no? Si le oye, si alguien dice, ¡eh! Entonces, susto. Pero si lo oye amablemente o dulcemente, dice, ¡ay! El amor del nombre. El nombre es conocimiento. Solo viéndolo, no pierde el miedo. Solo viéndolo, uno es él, como dice Randir. Uno es él, uno es uno mismo, mismidad, no hay que decir él. Uno mismo, si es que no hay ningún él, es otro nombre. ¿Verdad? ¿Qué sé yo? Es muy simple. La verdad es que es muy simple.
Pero uno no puede ser ayudado más que de ese modo. Si Él está vivo, puede poner la mano, acercar las manos al fuego para calentárselas. Y el fuego interno, su propio, calentará. Pero si uno es un cadáver, por más que pongas el fuego, aquello no se va a calentar. ¿Se entiende? Eso es el lenguaje reactivo. ¿De qué le sirve a uno escuchar si no hay lenguaje reactivo en él? Si a cada una de las torpezas que le presenta el ego cae uno con todo el equipo y se mete de chapapote hasta la boca y se lo cree, se cree que es de verdad todo lo que le está ocurriendo, ¿de qué le sirve escuchar? De nada. No le sirve de nada. O cuando dice, bueno, es que él, si pretende ser un sabio, no debería comportarse así. ¿Y por qué no volver los ojos hacia uno y decir, ¿y por qué tengo que decir yo, si él es un sabio no debería comportarse así? Eso significa que ego tiene siempre la preeminencia y que yo estoy en el lugar del sabio. Yo soy el más sabio del mundo. Sé si él es sabio o no es sabio y si se comporta bien o no. ¿Es así o no? Ego tiene la preeminencia absoluta y tiene toda la razón del mundo. Por eso ponía el ejemplo de las patatas allí en casa. Porque siempre tiene la razón. Dice, si tú eres quien dices, como le dijeron a Cristo, sálvate a ti mismo. Eso es ego. Eso es ego. Y él tiene esa prerrogativa. Él es más sabio que nadie. Y sabe cómo tiene que comportarse un sabio y lo que un sabio tiene que saber o no saber para ser sabio. Él es más sabio que nadie. Está por encima de los sabios. Y con esto no estoy hablando de un ego enorme. No, del ego más insignificante. El ego no es insignificante nunca. Nunca. Es maldad pura, veneno puro. Siempre. Aunque sea en un niño. Y le hará mucho daño, mucho daño. Muy bien. ¿Qué dice Isma? ¿Has llegado? Justo. ¿Eh? Que justo llega. Sí, pues sí. No existe, pero tiene la preeminencia. ¿Por qué? Porque uno es lo único real. Pero cuando ese uno está totalmente, por así decir, perturbado y mareado por la presencia del ego, el ego vive de eso. El ego no existe. ¿Comprendes? Vive de la realidad. Vive en la realidad. No existe. La fuerza la saca de ahí. Por eso tiene toda la razón al expresarse como se expresa, pero está usurpando. ¿Sabes lo que quiere decir usurpando? Está ocupando un lugar que no le corresponde. Muy bien. Se me sale esa vuelta y tu mundo. Se me tu mundo afuera y dice eso. Ahí está el mundo, yo estoy aquí y hago lo que quiero. O voy a sacar. No había nada. Lo esencial es eso. Primero hay que comprenderlo. Y después comprenderlo, que el conocimiento se va, sí. No nos pide permiso. Y que no y que nada de lo que estamos viendo es lo que parece. Nada. Y que a nosotros, incluso dentro de eso, nos parece una cosa cada día, según el estado de ánimo, y somos nosotros los que lo decimos siempre. O sea que, como he vuelto a decir, es que parece, para que quede más claro, el ego tiene prerrogativa, tiene la prerrogativa máxima. Dice, el ego es así, dice, hoy te adoro, y mañana cambia de humor y dice, hoy te detesto, y en los dos está justificado. ¿Comprendes? Porque él es primero en todo.
Y alguien que te dice, no, no, yo soy muy humilde, échate la mano al bolsillo. ¿Sí? Como alguien decía, que decíamos en la charla del otro día, yo soy humilde trabajador de la verdad. Pero ¿cuándo le ha perdido la verdad? Nunca a nadie que trabajen por ella. ¿Sí? Vino Cristo a salvar al mundo y todavía necesita ayudas. Vino hace 2000 años a salvar el mundo y todavía está la Iglesia ayudando a Cristo a salvar al mundo. Pero bueno, pues no es Dios. Entonces, ¿qué ayudas necesita? La verdad no ha pedido nunca a nadie ayuda, ¿o sí? Que yo sepa, no. ¿Ayuda para qué? Dice, yo soy un humilde trabajador por la verdad. O de la verdad. Bueno, pero ¿quién le ha pedido que trabaje por la verdad? La verdad no pide nunca a nadie ayuda. Ni pide ser buscada, ni pide ser encontrada, ni pide nada de nada. ¿O sí? Y eso lo sabe todo el mundo que lo escucha ahora. Lo está viendo y perfectamente. Es verdad. ¿Por qué? Porque ellos son la verdad, todos sin excepción. ¿Quién es el que pide? ¿Quién es el mísero pedigüeño? Uno olvida quién es, se cree todo esto y se convierte en la más miserable de las criaturas, la más pequeña, la más miserable, la más tortuosa, la más venenosa, y está siempre, 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 siempre. Y entonces proyecta, dice, Dios también necesita ayuda. Dice, sí, vino a salvar al mundo hace 2000 años, y bueno, como dice Rirranjit, Vishnu, Rama y Krishna eran héroes de segunda. Dice, Krishna vino a salvar al mundo y tenía un hermano que era su peor enemigo y no logró salvarle. Entonces, pues tú dices, a ver, ¿de qué hablan las escrituras? El pensamiento, uno no se atreve a buscarle. ¿De qué está hablando? Claro. Es haber empezado por todos si alguien es el salvador del mundo, haber empezado por todos los que participaron en el drama. ¿Vale? ¿No parece, Damián? Y además, si eso fuera tan evidente, todo el mundo vivía inmediatamente palmado y deslumbrado, pues sí, pero no. Entonces, ¿qué significa eso? Pues lo que acabo de decir, que ego tiene siempre la preeminencia, y aunque venga Cristo y le resucite un muerto, pues no, y no hay nada que hacer. Y dice, esa mano está muerta y no se va a calentar. Y ya está. ¿No comprendes lo que significa? Tiene muchas ayudas, la verdad, muchas. Vamos a ver qué tal está esto hoy. Parece que está quitado. No hay de borrachos de esos que sí. Hay un borrachillo. No se pueden. Gracias. Es como tener el sueño anoche y decir, ¡ay, pobrecitos! Los del sueño que vi. Me acabo de despertar y hice un sueño, ¡ay, pobrecitos! Voy allí ahora mismo a salvarlos. A ver, ¿a dónde podría localizar uno ese sueño que ha tenido? ¿Y dónde tendría que dirigirse? Es claro, ¿no? ¿Dónde está el sueño ya? ¿Cómo puede uno volver allí? Pues igual, exactamente lo mismo.
quieres? ¿Eh? Tómelo este. Y luego, claro, está la cosa esa de que yo tengo que ser salvado. ¿Comprendes? Cuando dice, y entonces vino a salvar al mundo, se entiende que es a mí a quien tiene que salvarme. En fin, una palabra, que ego siempre tiene la preeminencia, que yo tengo que contar. Que si no estoy yo en el número, no me gusta el planteamiento. Y es muy mal, muy dañino. Los niños que son tan espontáneos, que lo dicen muy a menudo, cuando juegan a las cartas o a algún juego, los niños, si no ganan, se agarran un cabreo fenomenal. Te lo dicen con toda claridad. ¿Tú te crees que un adulto se ha cambiado? No, me dicen, hay que aprender a perder. Hay que aprender a perder. Hay que aprender a perder. Y eso no lo aprende uno nunca. Simplemente. ¿Es así? Se agarran un cabreo fenomenal. ¿No? Se les olvida al vinito, claro, como es debido. ¿Por qué? Porque son enteramente naturales. ¿Por qué? Porque eso, el mundo siempre tiene la preeminencia, siempre. Luego cuando le enseñan a perder, hay que tener ese buen perder, ¿no? Deportista, como dicen, lo que importa es el juego y no... Tiene un juego donde no se gana ni se pierde, tú me dirás, ¿qué juego puede ser ese? ¿Eh? Ay, señor. Qué maravilla. Ah, sí, están aquí todavía. A ver. Se han vuelto otra vez al origen. ¿Cuál es? No sé, con esto no. Pero no sé cuál de este sí es. Voy a mitad, porque si no va a ser mucho. ¿Ha comido pastel, niño? Aquí me lo... ¿Dos ya? Muy bien. Vaya, tío.